Génesis 4 de los versos 1 al 7. Y me acompañan leyendo ahí, dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Oramos un momentito, por favor. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, estamos acá una vez más, Señor, para aprender de su palabra. Mi Dios, sea aquí su sierva, ayúdeme, mi Señor, deme la dirección de su Espíritu para entregar, mi Padre, su mensaje, así como usted lo manda a través de su palabra. Señor, que nuestros corazones lo reciban con fe, lo reciban con gozo, con alegría, y ayúdenos a entender, Padre, lo que usted nos enseña, nos demanda y nos pide a través de ella. Padre, de bendición sea para todos y cada uno de nosotros y denos ese entendimiento, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, pues les decía, el tema de hoy es esta cita, pero como pueden ver ahí, ese dibujo, ¿verdad? Que hay ahí dos altares, dos personas, al estilo de aquel tiempo, ¿verdad? Y solo para recordar el mensaje del domingo anterior, ¿verdad? Ya hablábamos de las ofrendas. La hermana que dirigió anoche también la predicación le daba seguimiento a este mes que tenemos, este mes dedicado, ¿verdad? A ser buenos administradores de nuestra vida, pero sobre todo en el trabajo y la obra del Señor. Así es que hoy vamos a hablar, el pasaje que yo tengo se titula, dice que hay dos maneras de ofrendar, ¿ok? Y ahora vamos a aprender cuáles son esas dos maneras, ¿verdad? Se dice que cuando alguien trae una ofrenda al Señor, dice, y esa ofrenda viene manchada por el pecado, no es agradable o no es bien recibida por Dios. ¿Por qué? Dice, porque Dios es santo. Y si Él es santo, nosotros no podemos traerle algo que pueda manchar esa santidad, ¿verdad? Dice, y a través de este pasaje vamos a aprender hoy, dice, de dos jóvenes, ¿verdad? Es un pasaje muy popular y yo creo que a todos les quedó bien claro que este pasaje habla de Caín y Abel, ¿verdad? Dice, dos hermanos, hijos de la misma madre, hijos del mismo padre. Dice que ofrecieron sus ofrendas, pero solo una fue aceptada por el Señor con agrado. Y seguramente como pueblo de Dios nos estaremos preguntando, ¿y por qué solo una, verdad? Pues vamos a aprender entonces a través de este pasaje el por qué, ¿verdad? Cuando Caín y Abel nacen, dice, en aquellos tiempos el nacimiento de los hijos varones era una gran celebración. Pero el primero que le nace
es Caín, ¿verdad? Dice, son los dos primeros hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Según el pasaje, si retrocedemos un poquito. Son ellos los dos primeros. Aunque en el capítulo 5 de Génesis y el verso 4 nos explica que ellos tuvieron más hijos, claro. Pero acá nos vamos a enfocar en el nacimiento de Caín y Abel. Dice que ellos, cada uno, el nombre de cada uno de ellos tiene un significado. El nombre de Caín significa posesión. Y el nombre de Abel significa resuello, dice, o el que está con Dios. Y yo pensaba un poquito en el significado de los nombres de ellos, porque digo, bueno, todo el mundo cuando nos hemos enterado que el nombre de Jesús significa Emmanuel, o Emmanuel significa Dios con nosotros, y pues muchos se llaman Jesús o ahora Emmanuel, ¿verdad? Y yo dije, oh my God, ahora vamos a querer ponerle algún chiquillo ahí, Abel, ¿verdad? Porque el significado es hermoso, ¿verdad? Dice, el que está con Dios. Pero bueno, volvemos a ellos y entonces se dice que cada uno de ellos crece, ¿verdad? Pasa el tiempo, dice en el pasaje, dice, y andando el tiempo. O sea, pasa el tiempo, ellos crecen. Y aquí empieza el detalle, ¿verdad? Nosotros como padres y madres, cuando tenemos a nuestros hijos pequeñitos, pues hasta ahí todo está bien, porque nuestros hijos siendo pequeños van a donde nosotros vamos, obedecen lo que nosotros les decimos, ¿verdad? Y nos escuchan, nos obedecen. Pero, ¿qué pasa cuando ya crecen? Crecen, dice, y viene el cambio, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya llegan a la edad de la adolescencia, de la juventud, ahí viene el cambio en ellos, dice. Caín y Abel, dice, los dos tenían un oficio diferente, ¿verdad? Dice, Caín era agricultor y Abel fue pastor de ovejas. Entonces, cada uno de ellos, aunque tenían su oficio diferente, pero esos oficios fueron dados por Dios, ¿verdad? Como hoy en día cada uno de nosotros, los seres humanos, desarrollamos diferentes tipos de trabajo, pero yo creo que todos siempre le estamos agradeciendo a Dios por nuestros trabajos también, porque son dados por Él y nosotros siempre le decimos, es una bendición de parte de Dios el trabajo, ¿verdad? Así es que ellos tenían cada uno lo suyo, a lo que se dedicaron. Dice, pero ellos, les decía yo, y ellos crecieron, trabajaron en eso, en cada uno podemos pensar, ¿verdad? Caín se dedicó al campo, a la agricultura, y Abel a criar esas ovejas. Y dice que fueron prosperados grandemente, sí. Pero también podemos pensar, dice que cada uno obtiene esa bendición de Dios, ¿verdad? Dice, imaginémonos esa cosecha preciosa, esos campos llenos de tanta cosa que él pudo haber sembrado, y Abel esas ovejas preciosas, ¿verdad? Pero ellos dice que vienen, dice, para traer una ofrenda. Vamos a pasar al punto en el cual el pasaje nos quiere enfocar, ¿ok? Vamos a hablar de lo espiritual, dice, del punto religioso. Entonces, una vez ellos habiendo crecido, ya tenían su oficio, ya ellos se dedicaban a eso. Pero miren lo interesante acá, es algo que dice que en cualquier parte y en cualquier cultura, dice, el ser humano es consciente de alguien superior que merece gratitud y adoración, ¿verdad? Hoy en día hay gente que dice que no cree en Dios. Pero yo me reía hace unas semanas atrás cuando todavía tenía Facebook, porque ahora ya no tengo. Yo dije, voy a empezar el año cerrándolo. Entonces, viendo ahí el Face un día, miré ahí esas personas que tristemente no tienen nada que hacer y se dedican a atacar a los cristianos. Y había un comentario ahí, ¿verdad? Entonces,
empiezan ahí todo el mundo a comentar. Pero había un comentario que me dio risa y me lo recordé cuando leyendo esta frase que decía, dice, yo por eso le doy gracias a Dios de ser ateo. Imagínense, ¿verdad? Cuando directa o indirectamente está reconociendo que es a Dios a quien se le debe de dar gracias, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia, ¿va? Nosotros, donde quiera, no sé si ustedes han escuchado películas y en diferentes lugares o diferentes culturas, como dice acá, siempre la gente que quizá no es cristiana, pero tiene eso en su corazón, tiene la fe, ¿sí? El ser humano por naturaleza tenemos fe y somos religiosos y creemos en Dios o en como le quieran llamar, pero saben y sienten en su corazón que hay un ser superior a quien se le debe honra, a quien se le debe gloria, a quien quizá cada tarde, cada noche también le dan las gracias, ¿verdad? Entonces, les decía que hablando de la parte espiritual en la vida de Caín y Abel, ¿verdad? Volviendo al tema. Dice que ya una vez ellos crecieron, dice, pues bien, entonces podemos pensar que como Adán, él era hijo de Dios, Adán y Eva, la madre, desde ya podemos imaginarnos que ellos eran dos jóvenes guiados en el camino de Dios, ¿verdad? Instruidos en la enseñanza de Dios. Y como tal les dice, una vez ellos ya habiendo tenido, también estaban instruidos para decirle gracias al Señor, ¿verdad? Y la mejor manera que ellos hacen de agradecer a Dios por esos diferentes trabajos que ellos tenían y que habían sido bendecidos, era de la mejor manera. Dice, ellos, dice, crecen y vienen, dice, con una ofrenda para el Señor, ¿verdad? Pero hay una partecita ahí donde hay que enfocarnos el por qué dice, cuando nuestros hijos crecen o los niños crecen, en el caso de Caín y Abel, dice, puede haber cambios en ellos. Dice, pueden inclinarse hacia el bien o hacia el mal. Y aunque Caín y Abel, obviamente podemos nosotros yo me atrevo a asegurarlo, siguiendo la palabra, ¿verdad? Ellos fueron guiados por Dios, fueron enseñados en la fe, pero una vez habiendo crecido, hasta hoy en día a nuestros hijos, ahorita los tenemos aquí, ¿verdad? Los traemos con nosotros porque son pequeñitos. Pero ya una vez creciendo, ellos empiezan a querer tomar sus propias decisiones. Y como están fuera también de nuestra iglesia, no solo permanecen aquí, ellos pueden inclinarse por otras cosas, ¿verdad? Entonces, debemos de tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque dice que cuando los hijos crecen, empiezan a crear complejos. Complejos tales como resentimientos, dice, como miedos, como confusión. Y yo podría agregarle ahí y empiezan a ponerse celosos. ¿Ya? En el caso de Caín, que fue el primero que nació, y Abel el segundo, yo pensaba así, digo, bueno, tal vez Abel empezó a sentir celos porque pues era el primero y tal vez pensó que iba a ser el único, pero no. Y tristemente yo lo puedo decir que eso es una realidad, porque yo tengo 3 jóvenes, 3 hijos, 3 varones. 2 ya son jóvenes, de 23 y 20. Y Jacobo, que tiene 12. Con los 2 mayores no tengo ningún problema, la gloria sea para Dios, ellos se aman, se quieren mis hijos. Pero mi José, que es el de en medio, yo hasta la fecha yo puedo ver en él que él siente como
celos de su hermanito. Porque para mí él era el bebé, pero bueno, llega Jacobo. Y les digo, la gloria sea para Dios porque hasta hoy pues ahí están, ¿verdad? Pero es una realidad. Entonces, volviendo a Caín y Abel, ellos crecen, dice, y tienen sus bendiciones, uno con su tremendo rancho, podríamos decir, ¿verdad? Con sus hermosas ovejas y el otro con sus preciosos productos ahí. Y vienen, dice, ¿verdad? Dice, según su edad, ellos vienen a hacer una ofrenda delante de Dios con el único motivo de agradecerle al Señor de esa manera sus bendiciones. Por eso les decía que esta es la parte en la que el pasaje nos quiere hablar en esta tarde. La palabra nos quiere enseñar en esta tarde, dice. Reconociendo ellos que todo lo que tenían ahora, toda esa producción, toda esa bendición, venía de Dios. De la misma manera que hoy nosotros también reconocemos que lo que tenemos, que lo que somos hoy, que lo que hemos logrado en nuestra vida, también son bendiciones que vienen de Dios. Entonces dice que ellos llegan a ese lugar, podemos imaginarlo, les decía, el dibujo está bonito, pero se mira precioso, ¿verdad? Pero imagínense si era el principio en aquellos tiempos de Adán y Eva y ellos eran sus primeros hijos, ¿verdad? Podemos imaginarnos ese altar que ellos prepararon ahí, con fe y tratando de que fuera agradable delante de Dios, ¿verdad? Dice, pudo haber sido un altar así, rudimentario, ¿verdad? Dice, y sin duda alguna podemos pensar que el que hizo la dedicación de esas ofrendas pudo haber sido el padre, ¿verdad? Que era Adán, el padre de ellos dos. Pero ahora miren lo que pasa acá, dice. En el siguiente punto yo tengo algo, el tema que se titula La ofrenda de fe. ¿Y por qué la ofrenda de fe? Dice, porque aquí en esta parte, como les decía al principio, ¿verdad? Que dice, y según el pasaje nosotros leímos que dice que el Señor miró con buenos ojos la ofrenda de Abel, pero no miró con buenos ojos la ofrenda de Caín. Entonces, en esta parte es donde nosotros vamos a aprender el por qué fue así, ¿verdad? Porque tal vez podríamos decir, entonces Dios no es tan bueno, ¿verdad? O podríamos juzgar al Señor, pero no. Vamos primero a su palabra para poder entender y tener claro el por qué el Señor lo miró de esa manera. Dice que lo que Dios mira primero en el ser humano lo hemos aprendido. ¿Alguien de ustedes ha aprendido qué es lo que el Señor mira primero en el ser humano? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Esa pregunta la hacía el pastor hace 8 días. El corazón, ¿verdad? El corazón es lo que el Señor nos pide primero y el corazón es el que mira primero en el ser humano, dice. Y es por eso, dice, que Jehová, cuando ellos presentan esa ofrenda, dice, Él mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no mira con agrado la ofrenda de Caín, que Caín es el mayor, ¿verdad? Dice, aunque a simple vista ambas ofrendas eran hermosas, ¿verdad? Porque según la palabra se supone que trajeron las primicias de cada uno de ellos, de lo que habían recibido, lo mejor, lo más hermoso, ¿verdad? Para Dios. Pero ¿y entonces qué pasó? Si las dos ofrendas eran hermosas y eran las primicias de ambos, ¿qué es lo que pasa ahí? Dice. Entonces vamos a ver aquí y yo quisiera pedirles si ustedes me acompañan a buscar la cita de Hebreos 11, capítulo 4. Perdón, verso 4.
Ok, entonces dice que acá en el Nuevo Testamento nosotros vamos a poder corroborar el por qué el Señor hace esta diferencia, ¿verdad? Dice. En Hebreos 11, verso 4 dice, si me ayudan a leerlo fuertemente cada uno de ustedes que lo tengan, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Aunque esa parte ya leí. Entonces, ¿cómo empieza ahí Hebreos 11:4? Dice, ¿por qué? Dice, por la fe de Abel, ¿verdad? Por la fe. Es que ofreció a Dios, y hay una palabra ahí también que me encanta, dice excelente sacrificio, ¿verdad? En comparación de su hermano Caín. Entonces les decía, podemos pensar, ¿verdad? Que ellos, dice que el corazón de Abel era un corazón recto, un corazón justo, dice. Y es que por eso, porque Abel tenía una fe grande, un corazón recto y justo, dice, es que él escogió de lo mejor, dice, la mejor calidad para llevarle al Señor. Pero sobre todo él, la calidad la llevaba en su corazón, ¿verdad? Él llevaba ese corazón derramado de amor, de fe y de agradecimiento delante del Señor. Mientras que Caín dice que él tenía un corazón envidioso, un corazón malvado. ¿Por qué? Ahora vamos a seguir viendo el por qué, ¿verdad? Para Caín podemos pensar que aquí es la partecita también donde debemos de analizar como iglesia del Señor, ¿verdad? La manera en la que nosotros queremos agradar al Señor, la manera en la que nosotros queramos decirle, Señor, gracias por lo que ha hecho, por lo que hace, y porque sabemos que el Señor siempre hará maravillas en nuestras vidas. Pero ¿de qué manera queremos venir a decirle al Señor, ¿verdad? ¿De qué manera queremos agradecerles? Yo me atrevía a pensar y viendo el pasaje yo decía, bueno, tal vez Caín solo lo hizo como, sí, ofrendarle al Señor es una rutina, ¿verdad? Y cuidado, hermanos, cuidado porque que no nos pase a nosotros, ¿verdad? De que ya me voy a la iglesia, sí voy a la iglesia, es domingo y se me olvidaba, pero hay que llevar la ofrenda porque ahí recogen la ofrenda. Hay que tener ese cuidado de que no se nos haga la idea de que ofrendar es una rutina. No. Y también pensando a que no estamos hablando solamente o enfocándonos solamente en lo económico. Hay muchísimas maneras de ofrendar al Señor y muchísimas maneras de ser agradecidos con el Señor. Yo a veces me medito constantemente y a veces me pregunto, Señor, ¿qué más puedo hacer para agradecerte todo lo que has hecho en mi vida? Y miro a mi familia y peor tantito, más le pregunto al Señor. Y el estar aquí en la obra del Señor, en el camino de Dios, me hace sentir tranquila, me hace sentir esa paz, porque puedo sentir cómo el Señor
me acoge entre sus brazos y aún con toda mi familia, que a veces digo, Señor, no lo merecemos. Porque si nos ponemos a analizar, hermanos, aquí estamos somos gentes de diferentes países. Y de la mayoría de acá, este no es el nuestro. Pero si analizamos, tenemos demasiado que agradecerle a Dios. Dice, cuando él se entera que su ofrenda no era agradable delante del Señor, podemos imaginarnos ese rostro triste, ¿verdad? Se pone triste, se deprime. Pudo quizá haber hasta llorado, pero ahora dice, y hay una pregunta ahí, ¿verdad? Que tal vez todos nos podríamos hacer, o ya nos las estamos haciendo. Dice, ¿y cómo se entera Caín que no le agrada su ofrenda al Señor? ¿Verdad? ¿Cómo es que se entera? Pues mire que el Señor nos deja saber, y nos deja saber de una manera maravillosa. Podemos pensar que si su padre, que era Adán, y era el que desde antes sabemos hablaba a Dios con él, podemos pensar que a través de él el Señor le hace saber, ¿verdad? Que no es agradable su ofrenda. Y esto lo lleva hacia dónde se pueden imaginar. Hacia el coraje, ¿verdad? Se enoja Caín y se pone tan furioso, dice, al extremo de que si han leído esa cita, dice ahí, llega hasta matar a su hermano, ¿verdad? Imagínense qué tan terrible pueden ser los sentimientos en nuestro corazón que llevaron a Caín a matar a su hermanito, decimos nosotros, ¿no? Alguien me decía allá en el trabajo hace unos días, lo peor que puede tener el ser humano en su corazón, dice, el veneno más grande que puede haber en el corazón del ser humano es la envidia, el egoísmo, y todas esas cosas que nos menciona la palabra, de las cuales nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que reprenderlas de nuestra vida. Y para poderlas reprender y vencerlas, hay que estar bien agarrados de las manos del Señor a través de la oración. Dice, y es por esta razón, dice, que lo primero que Dios quiere es eso, nuestro corazón. Pero interesante lo que ya se nos dijo el domingo pasado, lo que se nos dijo anoche también en el otro estudio, y con lo que también les invito hoy a través de esta palabra. El Señor quiere un corazón contrito y humillado. Porque si traemos un corazoncito ahí inflado, no, ¿verdad? Nosotros queremos ser agradables delante del Señor como lo fue Abel con su ofrenda, ¿verdad? Así es que no se me ponga triste, ni tampoco me puse de acuerdo con el pastor. No, es porque este mes es el mes de la mayordomía. Y ya lo explicaba la hermana Lady anoche también en el estudio, que que mayordomía implica todo esto. ¿Cómo podemos ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado? Empezando por la vida que Él nos ha regalado y terminando con todo lo que hasta hoy, este día, Él ha hecho por cada uno de ustedes y por esta servidora. Dice que como seres humanos, o la gente normalmente, entre seres humanos, nosotros podemos mirar el rostro, el semblante de una persona, ¿verdad? Cuando pasa algo. Pero Dios no. Dios dice que mira ¿qué? Nuestro corazón. Sí, dice. Entonces dice que la ofrenda tiene que ver con Dios, sí. Dice, y tiene que ver con el prójimo también, ¿verdad? Porque recordemos que el servir, el dar a Dios es
como dijo Jesús, ¿verdad? Dice, amarás a tu Dios, pero amarás también a tu prójimo. Así es que tenemos mucho trabajo en el nombre de Jesús para dar al Señor, para agradecer. Dice, y Jesús dijo, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y estando ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí a un ladito, ¿verdad? Del altar, dice, y ve, dice, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda delante del Señor. Así es que ahora que lo hemos aprendido y lo sabemos con más claridad a través de este pasaje, pongamos en práctica eso, ¿verdad? Estemos bien con el Señor, tratemos de hacer bien las cosas, tratemos de llevar una vida como al Señor le agrada, pero sobre todo reconociendo cada día en nuestras vidas y siendo agradecidos con el Señor por todas y cada una de las bendiciones que Él nos ha dado. Así es que recordemos ese pasaje que dice también, ¿verdad? Hay esas parábolas que Jesús contaba y les dice aquel hombre que le dijo al siervo, ¿verdad? Cuando regresa y le entrega los talentos que les había dado ahí a uno 3, el otro 2 y el otro 1, ¿verdad? Y entonces termina diciéndole, ahí va, y al que no quiso hacer trabajar al uno, dice, le da todavía lo del otro. Y el otro pasaje que termina diciendo, dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Así es que si nosotros somos agradecidos con el Señor, Él nos va a reivindicar de una manera preciosa. Y me encanta, termino ahí compartiéndoles nada más lo que le pregunta el Señor a Caín en el verso 7. Dice, y si bien hicieres, dice, ¿no serás enaltecido? Pensemos por un momento que si estuviéramos frente al Señor y Él nos dijera eso, ¿verdad? Tomemos esa pregunta para nosotros. Si bien hacemos, el Señor nos enaltecerá. Así es que el Señor les bendiga, iglesia, y siempre agradeciéndoles por todo lo que hacen para la obra del Señor, por sus ofrendas y por todo su tiempo. Les digo, no pensemos solo en eso y no nos vayamos pensando en que cómo les mencionamos esto. Solo estamos ahí siguiendo este mes que la palabra nos quiere enseñar y nos quiere instruir. Y hagámoslo con amor para el Señor, porque lo hacemos, dice, como agradecimiento por darnos tantas bendiciones a cada día y por darnos la salvación. El Señor nos dio ese mejor regalo para nosotros como seres humanos. Esa salvación a su Hijo, dice, que dio en sacrificio, y todo eso no tiene precio ni tiene valor económico para que nosotros no podamos calcular, nosotros no podemos calcular, sino solo ser agradecidos con el Señor por todo eso, porque a través del sacrificio de Cristo nosotros somos perdonados y tenemos esa salvación. Así es que el Señor les bendiga y yo les invito en el nombre de Jesús, hagámoslo así como como dice ese pasaje, apartemos cada semana para el Señor y no solo lo económico, sino piense ahora, ¿qué puedo darle al Señor? ¿Qué más, de qué otra manera puedo agradecerle a mi Dios por todo lo que ha hecho y porque hará todavía muchas maravillas más? Señor les bendiga.